Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 23 de junio de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Hoy se celebra por todo lo alto y con una fanfarria digna de mejor causa la entrega del Estado colombiano al principal cartel de la droga del mundo. Teníamos un cese unilateral al fuego, hoy se declara el cese bilateral. Unilateral es una de las partes. ¿Quién tenía cese unilateral? Real o supuesto, eficaz o ineficaz, no importa, las FARC. ¿El bilateral qué significa? Que hoy el gobierno se suma a las FARC. Es decir, las FARC no atacan al gobierno, no atacan al ejército y a la policía, no atacan supuestamente a la población civil, y el ejército y la policía quedan convertidos en estatuas de piedra que no harán nada de aquí en adelante, sino para una nueva guerra que se declara. Es así, porque estamos celebrando una declaración de paz y una declaración de guerra. La declaración de guerra es contra unos grupos que supuestamente son herederos de los paramilitares y que están atentando contra la paz en Colombia, y entonces se unen las FARC y el gobierno en la guerra contra esos grupos. Pero celebraremos ese acontecimiento. El despliegue publicitario es nunca registrado en el mundo. La Cancillería colombiana se movió, es cierto. Lo que no se movió para defender las aguas territoriales de Colombia en frente de San Andrés y en frente de Cartagena se movió para traer invitados especiales. Parece que Ban Ki-moon viene a celebrar no se sabe qué, y nos están mostrando como un gran ejemplo del fin de la guerra. Sobre eso pues hay mucha tela que cortar. Lo primero era que no teníamos una guerra, eso no es una guerra porque las FARC no representan un ejército que signifique nada desde el punto de vista popular. Las FARC son un grupo de bandidos, un grupo de terroristas, narcotraficantes, que estaban derrotados y a los que Juan Manuel Santos les dio el carácter que les dio para figurar como esto. Es decir, toda la estrategia de 5 años de traiciones y de gobierno es para este día, no es para otra cosa, para que Santos aparezca como el gran salvador de Colombia y el hombre que le pone punto final a una guerra que no existe. Nada nos han dicho de cómo va a ser la dejación de armas, nada. Insisten en la palabra dejación de armas. Por ahí veíamos una fotografía en un diario muy importante donde hay un mundo de armas ahí tiradas, que por supuesto no son las de las FARC. Fueron las armas que entregaron las autodefensas ilegales que se las entregaron al presidente Uribe. Nada se ha precisado pues sobre la dejación de armas. Nada se ha dicho sobre los centros de ubicación de la guerrilla. Nada. Si son 26, si son 30, si son 40. ¿Cuál va a ser su régimen jurídico? ¿Quién va a manejar eso? Y si las FARC van a estar armadas o no van a estar armadas allá. Nada se dice sobre el tema esencial del narcotráfico. Nada, en absoluto. Distinto de las conversaciones que ya se hicieron allá para precisar que las FARC tendrán el deber de convencer a los campesinos de que no siembren coca, sino plátano, yuca y mandarinas. Entonces, eso es lo que hay. El presidente Uribe ha dicho con mucho tino que él prefiere esperar. El Procurador General de la Nación ha dicho que por lo que se sabe tiene grandes objeciones que hacerle a toda esta fanfarria. Esto es pura fanfarria. Y tengan presente lo siguiente, no es que esto suponga el acuerdo definitivo. No, esto supone es el enclaustramiento del ejército en este proceso. Ustedes recuerdan que había comunidades de claustro. De claustro era que las encerraban. Los cuarteles eran claustro donde encierran a los militares para que no vayan a molestar a los niños de las FARC en sus negocios del narcotráfico, en su proselitismo político, en la extorsión que van a ejercer sobre el resto del pueblo colombiano, de manera que las FARC tienen
plenas garantías, que en eso se ha insistido mucho, en las garantías para las FARC. Lo que no se ha dicho es cómo son las garantías para el resto de los colombianos que están extorsionados, que no pueden trabajar en el campo, que están amenazados de mil maneras con una reforma agraria inclemente que les va a quitar la tierra, de manera que hay garantías para los 5, 6 mil, 10 mil o no sabemos cuántos guerrilleros son los que van a resultar, son un puñado. Para los otros 47 millones de colombianos, si no hay garantías. Bueno, pero en fin, ya veremos y mañana nos pronunciaremos sobre lo que pase y sobre lo que se diga, porque va a haber mucho de fanfarria. Esto es una cosa pues sorprendente. Vienen mamertos de Noruega, vienen mamertos de la ONU, viene por supuesto Nicolás Maduro, pues cómo iba a faltar Nicolás Maduro, el patricio de la democracia continental. Claro que sí, les faltó Ortega, no sé por qué no invitaron a Ortega, lo han debido invitar. Invitaron al presidente de El Salvador, porque la maravilla de lo que se hizo en El Salvador nos lo explicaba el fiscal general de El Salvador en el periodo anterior, que El Salvador está ahora peor que antes de la llamada paz que firmaron. Pero viene el presidente de El Salvador, vienen pues unos presidentes muy desprestigiados como la señora Bachelet, vienen a darse un baño de popularidad, a salir retratados en todos los periódicos del mundo, porque se ha terminado la guerra con la guerrilla más antigua del continente. Claro, ya no es guerrilla, alguien lo dijo y lo dijo con razón, ahora es gobierno, ahora es cogobierno. Eso pues es lo que estamos celebrando el día de hoy. Hoy es la votación en Gran Bretaña, ya está muy adelante, allá van 6 horas más, el llamado Brexit, si la Gran Bretaña se queda o se va de la Unión Europea. Aunque las encuestas parecían muy estrechas hasta ayer, tenemos la convicción de que va a ganar el sí, es decir, la permanencia de la Unión Europea, que ahí no va a pasar nada. En el día de hoy habrá que ver cómo queda fracturado el pueblo de la Gran Bretaña frente a ese tema y qué efectos políticos pueda tener la confrontación electoral de hoy. El secuestro de Gibraltar. Le hemos seguido la pista a la manera como unos indios, los indios Uba, secuestraron a los contratistas de Ecopetrol que están en un pozo de gas natural importantísimo para el suministro de gas natural a Bucaramanga, a Cúcuta y a vastas regiones del norte de Santander. Ahora la noticia es que les levantaron el secuestro, que pueden entrar y salir, que los que están allá secuestrados pueden irse para sus casas y que pueden venir otros, pero que los UBA mantienen sus exigencias. Y entre esas exigencias está una pequeña deuda histórica que hay con ellos por 2 billones de pesos. El Banco de la República subió las tasas de interés a 7.5%, señal de que no van a sesionar el fin de semana próximo, ya sesionaron en esta semana, subieron 25 puntos básicos a 7.50%, la inflación les sigue preocupando vivamente y siguen contribuyendo eficazmente al proceso de contracción, la disminución del consumo, la disminución de la actividad económica y la disminución del PIB. El PIB que queda pendiente de las obras 4G. Ahora sale el señor Clemente del Valle a decir que ya le pusieron 3.5 billones de pesos a su disposición para apoyar las vías 4G, que le están faltando otros 3, es más o menos ese es el tema, es decir, la venta de Isagen parece que sí se la van a entregar a Clemente del Valle para que impulse las 4G, que son el único antídoto contra una recesión económica pavorosa que está viviendo el país. Ayer el dólar tuvo una violenta caída, cayó 56 pesos. Esto está muy ligado, nadie lo dice, pero está muy ligado al dólar negro.
El dólar negro tiene una influencia muy grande sobre el dólar oficial. Si el dólar negro está barato, eso tiene una incidencia sobre el dólar oficial. La gente que va a viajar pues no va a los bancos a pedir que le den el dinero para el viaje, sino que va a la casa de cambio donde se cotizan mucho más barato los dólares procedentes del narcotráfico. Y como el narcotráfico está en grande, y ahora sí que es cierto, cuando les dan la garantía de que no los persiguen, el dólar va a tener una tendencia a la caída, pero no porque estemos aumentando exportaciones. El déficit de la balanza comercial sigue siendo presente, no porque tengamos inversión extranjera directa, que no la hay, no, tenemos dólares de la cocaína y eso limita la devaluación del peso colombiano. El Tribunal de Paz costará 2 billones de pesos, lo dice el fiscal que se va. Y a propósito del fiscal que se va, en este jueves la Corte Suprema de Justicia hará votaciones para elegir fiscal general de la Nación. ¿Será que les da la gana de elegir fiscal? ¿O será que siguen con la elegir fiscal de manera que el vicefiscal siga haciendo lo que le viene en gana durante un tiempo e irresponsablemente? Vamos a verlo. Lo de Matin, el terrorista que mató 50 personas en una discoteca en Orlando y hirió 52, podría ser una venganza de carácter homosexual. Ayer la opinión pública norteamericana se conmovió con la noticia de que una persona había llamado a decir que había sido el novio de Matin y que lo de Matin había sido producido por el despecho y por la ira de haber sido maltratado por ese camino. Muerto el caimán que en Disney World prácticamente se comió a un niño. Muerto el caimán, y el dolor de los padres, ¿quién lo mata? ¿Quién lo mata? Disney World tiene una cuenta pendiente con los niños del mundo y con la humanidad entera. ¿Cómo es posible que tengan bestias salvajes, iracundas, en sitios donde van las familias a descansar? Eso no es posible. Incendio alrededor de Los Ángeles, en California. Las altas temperaturas, los fuertes vientos están contribuyendo a propagar un incendio muy fuerte que hay en los alrededores de Los Ángeles. Causa conmoción el arresto de 2 jóvenes venezolanos que tenían una suma, dice la oposición a Maduro, que muy poco significativa de dinero, y dice Maduro que era dinero para desestabilizar al régimen, para pagarle a los mercenarios que están desestabilizando el régimen. Lo cierto, pues, es que alrededor de eso se ha hecho todo un novelón. Hoy jueves, la OEA, como competencia, la sesión de la OEA, la comedia de La Habana, pero en Washington sesiona la OEA para examinar si se le aplica y en qué medida se le aplica a Venezuela la Carta Democrática. Nos da la sensación de que eso va a terminar de manera muy lánguida y que va a terminar dándole un portazo en la nariz a Almagro para rescatar la imagen de ese prócer que es Maduro, que hoy precisamente engalanará con su presencia de demócrata integral, de hombre incorruptible, de administrador probo y eficaz, los acontecimientos de La Habana. Hoy estará Maduro en La Habana al lado de Raúl Castro. Es una ronda de los grandes asesinos del continente, Timochenko, Raúl Castro, Maduro. Ahí estarán junticos porque mi Dios los cría y ellos se juntan. El impuesto a las bebidas azucaradas. El gobierno sigue insistiendo en eso a través del deplorable ministro de Salud que tenemos, que porque las bebidas azucaradas contribuyen a la obesidad y a no sé cuántos males para la salud del pueblo colombiano, y que hay que ponerles entonces un impuesto para que la gente deje de tomar gaseosas y en su lugar tome, pues no sabemos qué cosa. Están equivocando el golpe. Ese es un golpe que le mandan a los productores de las bebidas azucaradas y se lo pegan en el ojo de Filipo al pueblo colombiano.
El ministro de Salud no sabe que para una inmensa cantidad de colombianos la gaseosita es el principio energético de su desayuno, de su almuerzo. La gaseosa, sin que discutamos cuáles son sus elementos nutritivos, nadie deja de admitir que se trata de energía, de calorías, de un producto que ayuda a mitigar las penurias y las pruebas muy duras a las que está sometido un trabajador manual en Colombia. Pero bueno, le pegan al pueblo apuntándole a otros que no son el pueblo. Condena contra Andrés Camargo. Ayer la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena que se había impuesto a Andrés Camargo, exdirector del IDU, por indebida celebración de contratos en lo que respecta a la autopista del norte, por equivocaciones que se cometieron, por diseños que no se hicieron, por que hubo fallas. Entonces eso se llama indebida celebración de contratos. Yo me pregunto que si por cada obra que falla en Colombia hay un preso, ¿cuántos son los servidores públicos que van a quedar en libertad? Hagan ustedes la lista de las obras que quedan mal hechas, de las obras que se dañan al año de inaugurada o a los 6 meses de inaugurada, de las obras de las carreteras que no tienen el peralte adecuado, de los túneles que representan fallas. ¿Qué tal que por cada falla de esas hubiera un preso? Andrés Camargo tiene que cargar con esa cruz. Nos parece que de manera muy injusta. No hay principio de oportunidad para militares y policías, lo dice la Corte, y lo dice con razones atendibles, porque el principio de oportunidad no puede prevalecer en actos del servicio. Los subalternos acusando a los superiores jerárquicos, discutiendo sus órdenes, eso puede ser un caos. En todo caso, tendríamos que conocer la sentencia para tomar una posición final. Por ahora lo que tenemos es la noticia. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, Napoleón Bonaparte comete una de las grandes equivocaciones de todos los tiempos, la invasión a Rusia. En el trágico año en que Napoleón resolvió reunir todos los ejércitos de Europa. Frente a Rusia tenía un ejército de 600.000 hombres. Y en pleno solsticio no aprovechó las épocas de la primavera, no aprovechó los comienzos del verano, se lanzó sobre Rusia en el convencimiento de que tenía tropas del zar y que lo pondría a sus pies. El zar, como de todos es sabido seguramente, no libró esa batalla, al contrario, dio la orden a sus tropas de retirarse. Simplemente mandó a uno de sus generales, a Kuznetsov, a que le hiciera frente a Bolívar en la batalla, a Napoleón, en la batalla que se llama de la Moscova también, que fue una batalla de resultado indeciso, pero que estuvo muy lejos de ser la gran batalla que Napoleón esperaba. ¿Qué derrotó a Napoleón? No fueron las tropas del zar, fue el invierno de Rusia. Lo mismo que le pasaría a Hitler. ¿Cuántos años después? Más de un siglo después. El invierno ruso se ha tragado los ejércitos de los grandes imperios. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, necesitamos una buena taza de café hoy para asimilar todas las noticias en las que estamos envueltos. Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pues yo creo que son los interminables shows y anuncios publicitarios que lo identifican como un gobierno espectáculo, la verdad. Así lo denomina mucha gente. Pero este nuevo circo, que tendrá lugar en La Habana, hoy al mediodía, batió el récord y tendrá como asistentes a una nutrida audiencia de diferentes personalidades internacionales, entre las que se encuentran el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente de Venezuela, quien mantiene cerrada su frontera con Colombia, y recuerdo este pequeño detalle, porque esto sería suficiente si fuera otro país para no invitarlo directamente. Yo creo que faltó, como dijo usted en la introducción, doctor Londoño, el presidente de Nicaragua, Ortega, que le arrebató a Colombia
una parte de Colombia, hablando claramente, ¿no? Estarán también la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, el presidente de El Salvador, Sánchez, y los enviados especiales para el proceso de paz de Estados Unidos, Bernard Aronson, y de la Unión Europea, Eamon Gilmore. Es decir, todo listo para un nuevo show en el Circo de La Habana, en donde el gobierno dice que se celebra el fin de la guerra, cuando en realidad lo que se está celebrando es el retiro del ejército ante una narcoguerrilla que ha violado varias veces el cese unilateral que ella misma anunció. En definitiva, un show que servirá, por lo menos esa es mi opinión, para lavar un poco más la imagen de los narcoterroristas de las FARC y para hacer campaña también por el sí en el plebiscito y hacerle creer al mundo que todo marcha sobre ruedas en La Habana, cuando en realidad las negociaciones están más enredadas que nunca. Pregunto, ¿qué está celebrando el gobierno en La Habana? Si nada está acordado, hasta que todo esté acordado, ¿para qué hacer tanto espectáculo? Es como obvio, ¿no? Si el ejército ya no combatirá a las FARC, pasará ahora a ser socio de las FARC en el combate a otros grupos como los llamados sucesores de los paramilitares y otros competidores en su negocio del narcotráfico, porque al final esto es un tema de bandas. ¿Para qué tanta fiesta si no sabemos qué celebramos? ¿No es un poco raro? No sabemos, por ejemplo, Montserrat, qué pasa con los 24, 26 o 42 puntos que quedaron pendientes de los 3 primeros que ya se firmaron, a manera de salvedades de las FARC, donde piden que se discuta todo el orden económico del país. Lo dije ayer y la gente no lo cree, que están pidiendo, entre otras cosas, un puesto en la Junta Directiva del Banco de la República. Pues cualquier bobadita. Y no solamente piden eso, sino pues que hay que ver las cosas que piden y que exigen. Aquí se acaba la inversión extranjera en el campo colombiano. Hay que celebrarlo. Quedamos condenados a una agricultura de pan coger, es decir, a una agricultura primitiva, medieval, que no le dará empleo a nadie, que no le dará desarrollo al país y sobre todo que no le dará comida a los colombianos. Eso también lo estamos celebrando porque queda prohibida la inversión extranjera en el campo colombiano. Queda decretada una reforma agraria contra los propietarios legítimos de las tierras que quedan sometidos a lo que a las FARC le dé la gana hacer en distintos territorios del país que no se sabe cuántos son. Montserrat, ¿usted sabe cuántas son las zonas de ubicación de las FARC? No, ni sé en qué van a consistir realmente, por eso nada, no entiendo. Nada, no sabemos nada. No sabemos nada y resulta que hablan de 20 y tantas o de 30 o de 50 zonas en las cuales las FARC se van no a concentrar, sino a ubicar. Ellas pelean mucho por las palabras y saben por qué pelean. Entonces se van a ubicar y nadie nos ha dicho si con armas eso se y llama sin tomar, armas. Eso se llama tomar una parte del territorio, para ser más Pues, claros. Tomar no una parte, sino 26 partes del territorio. Sí, 26 partes, sí. Sí. Entonces, después de una dejación de armas que tampoco nadie sabe en qué consiste. De manera que, aleluya, campanas al viento, van a dejar las armas las FARC. No, el que va a dejar las armas es el ejército. Al ejército sí lo meten en los cuarteles. Eso es lo que estamos celebrando, ¿no? Eso. Claro, que es el anticipo, Montserrat, de empezar a desmontarlo. Y eso está dicho, el ejército va a tener una nueva doctrina que consiste en la defensa de las fronteras, para que no nos invada China y para que no nos invada Rusia ni Corea del Norte. Y lo otro en campañas sociales que adelantará en el interior del país. Desarmados, una especie de Boy Scouts, en eso quedará convertido el ejército. Al mismo tiempo que se le declara la guerra a unos grupos que llaman los continuadores de los paramilitares, que no sabemos quiénes son, ni cuántos son, ni dónde están. Pero sí sabemos que compiten con las FARC en el negocio del narcotráfico. De manera que se hacen los enemigos de las FARC en el manejo del narcotráfico. Eso es darle a las FARC plena autonomía en lo que les interesa, que es en el manejo de su fabuloso negocio, que es el narcotráfico. Entonces, esa guerra sí no para.
La guerra del narcotráfico, al contrario, se multiplica, se amplía, el ejército se retira definitivamente del combate, la policía también, la policía queda neutralizada, no vaya a ser que se encuentren por ahí con un guerrillero de las FARC armado o altanero que les cause un problema, de manera que las FARC tienen plena autonomía para multiplicar su negocio del narcotráfico y para producir muchísimos dólares que llegan a lavarse al país, que compiten con los exportadores, que compiten con la producción nacional a través del contrabando, que desequilibran por completo la economía colombiana. Entonces, bueno, ahí la gente dice, es que está cayendo el tipo de cambio y está cayendo el tipo de cambio porque sube el precio del petróleo. Mentiras, mentiras, porque los narcotraficantes le están metiendo muchos dólares al mercado. Ese es un dólar que compite con el dólar oficial. Ayer cayó el dólar como 50 o 70 pesos, seguramente celebrando por anticipado el retiro del ejército de cualquiera cosa que se parezca a un ataque al narcotráfico que queda plenamente garantizado. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 23 de junio del año 16, son las 6:31 de la mañana. El expresidente Andrés Pastrana Arango, jefe natural del Partido Conservador Colombiano, de lo que queda, hizo un sesudo análisis a lo que considera la entrega del país al narcoterrorismo, mientras redactan en Cuba los últimos capítulos de la Constitución bolivariana para Colombia por decisión del Congreso que entregó sus funciones constitucionales. El gobierno y las FARC anuncian un cese bilateral definitivo de hostilidades, el nuevo orden que en aras de un acuerdo de paz deroga el democrático equilibrio de poderes, prescinde de impartir justicia y avala el narcotráfico, pasado, presente y futuro de la guerrilla de las FARC, abre una puerta al caos institucional antidemocrático. También asegura el expresidente Pastrana Arango que quienes no compartimos la tesis del todo vale de pactar a toda costa aún por encima del Estado de Derecho, somos los verdaderos amigos de la paz. No nos intimidan los adjetivos ni la propaganda. Defendemos la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones democráticas. Estamos del lado de lo que en Cuba tratan como minucias de un país de leyes, cuando son en realidad la esencia y el fundamento de una paz sólida para las generaciones venideras. Doctor Londoño, dice Pastrana, pretender paz sin cimientos democráticos es una vana ilusión. Reiteró Pastrana Arango, es el engaño de quien propone un juego sin reglas con árbitros comprados. Es el salto al vacío de una generación timada en nombre de una ilusión, un cese a las hostilidades pactado sobre el cadáver de los principios universales inscritos en los tratados suscritos por Colombia, que sí hacen parte del bloque de constitucionalidad que hoy se pretende sustituir con picarescas formas legales. Y remata Pastrana, el cese al juego se ha convertido paradójicamente apenas en una cuestión de forma de paz. La democracia la nutre y garantiza, es la cuestión de fondo de la supervivencia de la República, aseguró el expresidente Andrés Pastrana en voz alta. Doctor Londoño, no estamos solos. Bueno, no estamos solos porque la mayoría de los colombianos se siguen manifestando en contra de este proceso de paz que hoy celebra la entrega del ejército y de la policía. Eso es en últimas. Estábamos en un cese unilateral de las FARC. Ahora es un cese bilateral. Quiere decir que ejército y policía a los cuarteles y a reducir su tamaño
y a dedicarse a lo que las FARC quieren que se dediquen mientras ellas siguen avante con su negocio del narcotráfico. Pactar la paz sin resolver el tema del narcotráfico no solamente es una ilusión, es un timo, como dice el presidente Pastrana. Nos están engañando, nos están estafando. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros de la mesa. Día del juicio final, titula el diario británico The Independent. Como hemos anticipado, la noticia internacional de hoy es el referendo en el que se decide la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. A esta hora, 12:35 del día en Londres, los británicos se acercan a las urnas para decidir su suerte y la de futuras generaciones. Pero nos preguntamos, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Qué motivó al primer ministro Cameron a convocarlo? Académicos británicos señalan que el primer ministro asumió un riesgo demasiado grande e innecesario para solucionar un problema de su partido y mantenerlo unido para las elecciones de 2015. Algunos de sus parlamentarios temían perder sus curules frente al emergente Partido Nacionalista UKIP, por su sigla en inglés, o Partido Británico de la Independencia. Ante la presión de su propio partido, Cameron, quizás confiado en ganarlo fácilmente, decidió prometer este referendo. Si lo llegase a perder hoy, su futuro político estaría sellado y se vería obligado a dejar el poder por la puerta de atrás. Pero más allá de los efectos geopolíticos de largo plazo, retomemos algunos de los efectos prácticos e inmediatos de una eventual salida del Reino Unido. En cuanto al libre comercio, el Reino Unido mantiene el 50% de su comercio exterior con la Unión Europea y tendría que comenzar a pagar de inmediato el arancel común de la Unión, además de adelantar trámites de importación y exportación. Respecto a la libre circulación de personas, la salida británica de la Unión Europea dejaría en el limbo a más de 2 millones de británicos que viven en los demás países europeos, quienes tendrían que pedir permisos de residencia y trabajo. Por otra parte, el Reino Unido recobraría su capacidad para regular el ingreso de europeos a su territorio. En cuanto a la política comercial, el Reino Unido recuperaría su autonomía para firmar tratados de libre comercio con el mundo entero, pero estos tratados toman tiempo y el Reino Unido, con un mercado de 65 millones, no podría conseguir las mismas condiciones que puede obtener la Unión Europea, que representa un mercado de 500 millones de personas. Una hipotética salida de la EU también podría desencadenar otro referendo en Escocia, esta vez con muchas más posibilidades de provocar la independencia de la región norteña, que automáticamente pediría su adhesión a la Unión Europea. Finalmente, doctor Londoño, Londres es la capital financiera de Europa y este sector representa, ojo, el 10% del PIB británico. Las entidades financieras de terceros países con sede en Londres saben que desde allí tienen acceso ilimitado a los mercados financieros del resto del continente, ventaja que perdería si se aprueba la salida. Se especula que la ciudad alemana de Frankfurt sucedería a Londres como el centro financiero del continente. Muy bien. Yo doy por descontado el triunfo de Cameron. Ni siquiera me atrevo a pensar en estas fatales circunstancias en las que se desenvolvería la vida de los británicos si llegaran hoy a decir que no quieren seguir en la Unión Europea. Ni siquiera me lo propongo. De todas maneras, Roberto ha hecho un estudio muy juicioso para ver cuáles serían las consecuencias de esa decisión fatídica en un referendo en el que tuvo grande influencia el asesinato de una activista de la Unión Europea. Joe Cox, sí, señor, del Partido Laborista. Una mujer muy querida, muy capaz, cuya muerte conmovió a la Gran Bretaña y que no dejó de producir efectos psicológicos y seguramente los tendrá hoy electorales en este proceso. Ya veremos y estamos a pocas horas de saber qué decisión tomaron los británicos. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los oyentes y a los compañeros de la mesa de trabajo. Un recuento sobre el proceso con las FARC es lo que voy a hacer hoy. El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, se posesionó el 7 de agosto de 2010 jurando continuar el legado de Álvaro Uribe Vélez, quien lo acompañó en el acto y recibió del hoy mandatario de los colombianos los mayores elogios como el mejor presidente que ha tenido Colombia en su historia.
Santos juró mantener las políticas de Uribe, razón por la cual una amplia mayoría de colombianos lo acompañaron con su voto en la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, doctor Londoño, ya el hermano del presidente, Enrique Santos Calderón, venía adelantando conversaciones con las FARC con el visto bueno del jefe del Estado. No lo digo yo, lo dice él mismo en su libro Así empezó todo. Tras denuncias del expresidente Uribe sobre los acercamientos que el gobierno adelantaba con la guerrilla, se publica entonces el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en La Habana el 26 de agosto de 2012. Dicho acuerdo, doctor Londoño, incluye una agenda con 6 puntos. Primero, política de desarrollo agrario integral. Segundo, participación política. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, víctimas. Sexto, implementación, verificación y refrendación. De igual modo, el acuerdo incluye 10 reglas para el funcionamiento de la mesa de conversaciones, siendo la última aquella que estipula: las conversaciones se darán bajo el principio en que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Este último principio, entonces, sugiere que no se puede hablar aún de un acuerdo para la terminación del conflicto y que todo lo que se viene dando a conocer a la opinión pública hace parte de acuerdos parciales. De hecho, en la página de la mesa de conversaciones se encuentran 4 borradores conjuntos sobre los puntos de la agenda: víctimas, drogas ilícitas, participación política y desarrollo agrario integral. Es decir, hasta el momento no hay borrador de acuerdo sobre el fin del conflicto o sobre la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Es menester resaltar aquí, doctor Londoño, que las FARC siguen exponiendo salvedades a los primeros borradores y no han descartado la idea de que sea el soberano quien dirima los desacuerdos. No han dejado al margen aún la propuesta de una nueva asamblea constituyente. Aunque no se sabe con certeza, sí podemos afirmar que son hoy más de 40 las salvedades que han expresado los negociadores de las FARC en La Habana. Recordemos de nuevo, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Lo que habrá hoy será un espectáculo para dar a conocer un acuerdo sobre el punto 3 de la agenda de La Habana. No es un acuerdo sobre el cese bilateral, pues las FARC en últimas ya habían declarado un cese unilateral del fuego, o al menos así lo expresaban a todo pulmón. Pero ojo, no se trata del fin del conflicto, a pesar de la campaña que han iniciado gobierno y FARC, y que incluye una estrategia conjunta en redes sociales con el hashtag El Último Día de la Guerra. Acompaña a dicha estrategia de comunicaciones un video con los representantes de las FARC declarando, en últimas, su victoria. Hoy estoy muy triste, doctor Londoño. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos. ¿Cuántas son las salvedades que han expresado las FARC? Eran 20 y tantas, ¿no? Eran 28 en el último informe, pero ya hoy tenemos información de que son más de 40. No las conocemos aún, estamos buscando ese documento. Bueno, pero hay muchas, pero conocemos muchas. Sí, señor. Que es todo el orden económico de la República, que es un ataque feroz a la inversión extranjera, un ataque feroz contra el capitalismo. Todas esas salvedades ahí están. Piden, entre otras cosas, formar parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Cualquier bobaita. Pero Santos dice que eso no se negociará en La Habana. Pues lo están negociando. Lo están negociando porque son partes de la discusión sobre las que las FARC han hecho salvedades. Por eso dice Timochenko que falta pelo pa'l moño y que no le pongan a eso una fecha definitiva. Ahora sí están celebrando el fin de lo que ellos llaman el conflicto, que no es conflicto, se sabe, es un terrorismo desatado por ellos mismos contra la nación, con razón que lo celebran, porque es la garantía de que el ejército y la policía no los van a atacar, de manera que podrán seguir tranquilamente con su negocio del narcotráfico, tranquilamente con el reclutamiento de los menores, de la extorsión de la gente, del dominio cada vez mayor en muchos sectores de la nación, tranquilamente, porque el ejército y la policía a los cuarteles. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Y en un minuto estaremos con el excandidato a la vicepresidencia de la República, ex embajador y exministro Carlos Holmes Trujillo. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 44 minutos.